Muy buenas. Vamos a resolver el ejercicio de la semana. Tenemos un sistema de barras rígidas, AB y CD, con ángulo recto. Una tercera barra que es extendible, con un pivote ADC. O sea, esto puede pivotear acá con un ángulo phi, como muestra la figura. Se supone que todas las barras permanecen en un plano vertical único en todo instante, el cual gira en torno al eje Z, con rapidez constante, omega punto, y con aceleración angular, omega 2 puntos. Ya. Determinar los grados de libertad y calcular posición, velocidad y aceleración del punto P en coordenadas curvilíneas y con movimiento relativo. Como habíamos conversado la vez anterior, el movimiento relativo es una forma para resolver estos tipos de problemas que ayuda bastante para poder simplificar un poco la matemática. Pero cabe señalar que todos estos problemas se pueden resolver con múltiples sistemas. Unos van a ser más fáciles que otros. Muy bien. Entonces, el tipo de coordenadas curvilíneas que vamos a utilizar para resolver este problema va a ser las coordenadas cilíndricas, en el cual las coordenadas cilíndricas teníamos que expresar el radio desde el origen hasta la posición del punto, y esto describía en cierto modo un movimiento circular en la base y vertical. Ok, entonces esto vale R, phi, B y A. Antes de comenzar había olvidado una cosa. Los grados de libertad que tiene este problema, en este caso, la barra es extendible, como bien dice el enunciado. Entonces, acá ya tenemos un grado de libertad. El otro grado de libertad es el ángulo phi, porque esto, aparte de ser extendible, esto rota. Y aparte, nosotros vamos a tener el ángulo de rotación en la base. Por lo tanto, esto tiene 3 grados de libertad. Porque recuerden que esto rota así también, con una omega punto. Y esto rota así. Esto está en el plano, y esto está en este plano que sale, con un phi punto. Muy bien. Dicho esto, vamos a resolverlo con coordenadas cilíndricas. Ok. Primero, eh, vamos a calcular cuánto es el radio en la base. Esta está teta. Un segundo. Me equivoqué. Acá va a estar un R seno de teta, seno de phi, perdón. Acá va a estar un R coseno de teta. Acá va a estar un A. Esta posición de acá va a ser B menos R coseno de phi. Entonces, fíjense que la base, o sea, esta distancia, que es A más R seno de phi, es el radio que describe la circunferencia abajo. Entonces, de inmediatamente nosotros tenemos que la posición de nuestra partícula va a ser A más R seno de phi, N sub R, más B menos R coseno de phi en E sub Z. Y esa es la posición. Ahora hay que calcular la velocidad, que vamos a tener que derivar. Entonces, acá fíjese que esto es primero la derivada de un producto, porque el vector R es variable. Entonces, primero les va a quedar la derivada de esto, que va a ser un R punto seno de phi más R seno de phi. Aquí olvidé. Ok. Entonces, la derivada de phi va a ser, phi, o sea, del seno va a ser seno de phi coseno n sub r por esto, o sea, es más A más R seno de phi
por L sub R, más la derivada de esta parte de acá, que es solamente derivarla en Z, perdón, solamente derivarla en R phi, porque el Z es cartesiano y no cambia. Entonces, esto va a ser menos R punto coseno de teta, perdón, coseno de phi, después la derivada del coseno que es menos seno, y con este menos de acá queda positivo, más R phi punto seno de phi n sub z. Ahora, hay que recordar cuánto vale el E sub teta punto y el E sub R punto. Lo vimos en la ayudantía pasada y está en el video para que lo puedan revisar. El E sub teta punto es menos pi punto n sub R, y el R punto, o sea, E sub R punto es teta n sub teta. Les recomiendo que hagan un formulario con los vectores normales, perdón, los vectores unitarios, para que no pierdan tiempo calculando cuánto es. Entonces, este R punto va a pasar a ser teta punto E sub 0, perdón, E sub teta. Bueno, entonces va a quedar que la velocidad va a ser igual a R punto seno de phi más R phi punto coseno de phi n sub R más A más R seno de phi n sub teta por phi punto más la componente en Z. Ok. Ahora viene la aceleración, que consiste en derivar todo esto. Vamos a avanzar un poco. Voy a mover la pizarra porque me quedé sin espacio. Ya. Ya. Ahora sí. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración? Acá, en este caso, queda una derivada bastante extensa, porque acá nosotros teníamos R punto derivado, que va a seguir siendo derivable, el seno de phi, R seno de phi punto coseno de phi por el R, que sigue siendo derivable. Entonces voy a separar esto para poder resolverlo más rápido. Voy a poner que un B1 va a ser R punto seno de phi n sub R más R seno de phi punto coseno de phi n sub R. Vamos a resolver esa parte primero, que va a ser el B1, esto. Entonces, B punto derivado va a ser la derivada del primero, R2 puntos seno de phi n sub R más la derivada de esto, que va a ser R phi punto coseno de phi n sub R más la derivada del vector unitario. Y esta derivada es phi punto por e teta. Phi, el R es teta punto. Muy bien. Más la derivada de esto, que va a ser R punto, phi punto, coseno, n sub R, más la derivada del segundo término, que es el ángulo, coseno, n sub R, más la derivada del ángulo, que va a ser menos la derivada del coseno menos seno. Entonces esto va a ser R teta punto, phi punto, seno de phi, n sub R, más la derivada del cuarto término, que es esto. R phi punto, coseno de phi, n sub R, que e sub R es, la derivada es teta punto.
Ese va a ser el primer término de nuestra velocidad. Ok. El segundo término es más pequeño. La velocidad 2 va a ser A más R seno de phi teta punto n sub teta. Voy a dejarlo así mejor para que me sea más fácil derivarlo. R teta punto seno de phi n sub teta. Ok. Ahora la derivada del primero, el A es constante, va a quedar teta punto n sub teta más la derivada del teta, que va a ser menos A teta punto por la derivada de esto, que es teta punto por E sub R. Entonces va a quedar el teta punto al cuadrado. Más la derivada de esto, que son 4 términos. R punto, teta punto, seno de phi, E sub teta, más la derivada del término que viene. R teta 2 puntos, seno de phi, E sub teta, más la derivada del tercer término, que es el seno. Entonces esto va a quedar teta punto, phi punto, la derivada de seno es coseno, n sub teta, y ahora la derivada del vector e teta, que es menos teta r, o sea, teta e sub r. Ahora va a quedar menos menos teta punto, va a quedar un teta punto cuadrado, seno de phi n sub r. Ok. Y ese va a ser nuestro tercer término. Muy bien. Voy a bajar la pantalla un poco para continuar. Muy bien. El B3 era la otra parte. R punto coseno de phi más R phi punto seno de phi n sub z. Voy a hacer lo mismo, reescribirlo así, para que sea más rápido derivar. En este caso va a ser muy rápido derivar. Sí, es más rápido derivar porque este E sub z no cambia, entonces simplemente derivo de una. Entonces la derivada de esto va a ser la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Pero acá un coseno va a quedar menos seno y con este menos va a quedar más. R punto, phi punto, seno de phi, más el trío, que es R punto, phi punto, seno de phi, más R phi 2 puntos, seno de phi, más R phi punto cuadrado, coseno de phi en E sub z. Y esa es nuestra cuarta derivada, sí, nuestra tercera parte de la aceleración. O sea, lo que viene ahora es agrupar los términos en E sub r, en E sub teta y en E sub z. Muy bien. Ahora, ahí está resuelto con coordenadas cilíndricas. La otra parte del ejercicio era que lo resolviéramos con movimiento relativo, que es otra forma de resolverlo, y lo vamos a ver ahora. La agrupación se los dejo después, voy a subirle la pauta con cómo queda el término completo porque es bien grande. Ahora, vamos a resolver esto con movimiento relativo. Estoy quedando sin espacio.
Ok. Ahora vamos a resolverlo con movimiento relativo. Ok. Movimiento relativo es, consiste en resolver nuestro problema utilizando más de un sistema de referencia. Claramente, va a depender mucho de la geometría que tenga nuestro problema, porque van a haber como sistemas de referencia que van a ser más fácil de visualizar que otros. Entonces, vamos a partir con las ecuaciones de movimiento relativo para que las conozcamos. Entonces, nosotros vamos a tener un sistema global o absoluto, que va a ser el par X y Z. Vamos a tener otro punto, o sea, otro sistema coordenado, que va a ser el relativo, con los primas, y nosotros vamos a tener una partícula en el espacio. Ahora, la posición de la partícula en el espacio, que es lo que nosotros queremos, perdón, R, que es el absoluto, en el fondo va a ser una suma de vectores. La distancia, el vector entre sistemas de referencia, lo denoto como una R mayúscula, y la distancia del sistema de referencia prima a la partícula como un R'. Entonces, haciendo sumas de vectores, nosotros tenemos que nuestra posición de la partícula en el sistema absoluto va a ser igual a un R más el R'. Ahora, la velocidad va a ser la derivada de ambos, perdón, más el omega cruz R punto. Acá hay una cosa que es muy importante destacar. Cuando ustedes deriven en los sistemas, tienen que derivar, perdón, cuando calculen el B mayúscula y el B minúscula prima, tienen que derivarlos en el sistema. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo que nuestra posición en R punto, o sea, el sistema relativo, por ejemplo, es una A, E sub I prima. Y este E sub I prima es un cartesiano. Y después nos damos cuenta que si llevamos a este phi a las coordenadas globales, puede ser, por ejemplo, a ver, un E teta más un E zeta, por ejemplo. Entonces, al derivarlo, vamos a tener que derivar el E teta y va a cambiar. Pero acá en movimiento relativo lo que ustedes tienen que hacer es calcularlo en el sistema. Si este no cambia en el sistema, no cambia. Entonces esto va a ser, por ejemplo, en A punto N sub phi. Y luego de eso, le aplican eso. Y ahí va a quedar el A punto por E teta más E zeta. No tienen que hacer la matriz de transformación de inmediatamente en estos sistemas. Cuando los calculen, después reemplazan el valor. Dicho eso, me falta la aceleración. Y finalmente la aceleración va a ser A más A' punto más omega punto cruz R' más 2 omega cruz B' más omega cruz R'. Muy bien. Ahora, falta el término de el omega. Omega no se lo he explicado. El omega consiste a todas las rotaciones del sistema. Eso quiere decir, si la partícula rota respecto a este sistema prima, va a tener un omega 1. Ahora, si nuestro sistema de referencia prima rota respecto a nuestro sistema absoluto, vamos a tener un omega 2. Entonces, el omega total vector es la suma vectorial entre omega 1 y omega 2 en los sistemas. Muy importante que no transformen las coordenadas, que lo dejen en los sistemas de cada sistema y que al final reemplacen los vectores unitarios. Muy bien. Siguiendo con eso, vamos a resolver el problema.
Voy a correr un poco la pizarra. Azul. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro sistema de referencia que nosotros vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar el siguiente sistema de referencia. Acá está nuestro... Voy a pegarlo acá para hacer el dibujo. Ok. Vamos a poner el lápiz azul. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a utilizar el sistema de referencia donde relativo, sí, utilizar el siguiente sistema de referencia. Voy a tener que poner el lápiz un poco más grueso para que se note, y en rojo. Muy bien. Prima, prima, y es sub z prima. Ya, ahora, es un sistema como cartesiano rotado, que en x1 punto está la partícula y estos son normales. De aquí de inmediatamente podemos sacar una relación, que nuestro e teta en realidad va con este, son paralelos, porque esta barrita, la extendible, se mantiene en el plano, siempre. Entonces podemos decir que en el fondo el e sub z es igual a menos e teta, una relación que vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a hacer la relación entre los vectores normales, perdón, entre los vectores unitarios. Entonces nosotros tenemos ya, sub z, ok. Muy bien, ahí están. E sub r, recuerden que que sale, que es este que está acá. ¿Ya? Entonces va a quedar ahí. El E sub z sube, porque es el vector en z, no tiene ninguna gracia. Y los vectores salen del sistema relativo, así, en la dirección de la barra, y el otro perpendicular. ¿Y cómo es la relación que tienen? Con el ángulo, y se relacionan a través del ángulo phi, que es el ángulo de rotación del sistema. Ya. Ahora, nuestro phi punto, en nuestro sistema relativo, va a ser en realidad seno de phi n sub r más, perdón, me equivoqué, menos coseno de phi n sub z. Nuestro e sub i va a ser coseno de phi n sub r más seno de phi n sub z. Y el vector e sub z va a ser menos e teta, porque son así, son al contrario. Ya, ok. Ahora bien, continuando con el ejercicio, vamos a tener que describir cuántos son las coordenadas de estos vectores,
que son el R', R', el R mayúscula para calcular este R. Lo que vamos a hacer a continuación. Vamos un poco la pizarra. Ya. Ahora, nuestra posición R mayúscula, que es la distancia entre nuestro sistema global y nuestro sistema relativo, va a ser un A n sub R más B n sub Z. Acá está nuestro sistema. Esto es un AB. Este es nuestro E sub R. Y aquí está la barra que es extendible, R. Entonces, ahí está escrito. Ahora, ¿cuánto vale el R'? En nuestro sistema que va así. Bueno, va a valer R n sub X sub 1. Va a estar en esto. Entonces, una vez que ya tenemos esto trabajado, podemos cambiar las coordenadas. El E sub phi, como habíamos escrito delante, era lo que dejé escrito. Entonces aquí lo voy a multiplicar nomás. N sub R más, perdón, era un menos. R coseno de phi n sub z. ¿Cuánto vale la posición global? Es la suma de los dos. R mayúscula, R'. Y si sumamos esto, va a quedar A más R seno de phi n sub R. R sub R va afuera. Más P menos R coseno de phi n sub z. Y ahí tenemos nuestra posición. Esto es fundamental. Es fundamental esto. Ahora vamos a calcular la velocidad. Nuestro B mayúscula, que va a ser la derivada de nuestro R. Entonces, si derivamos esto, este B es sub z es 0, porque el B es constante y este no cambia. Entonces va a quedar únicamente A por la derivada de E sub R. Y el E sub R es θ punto n sub θ. Entonces va a quedar que nuestra velocidad queda a θ punto n sub θ. ¿Cuánto vale la velocidad prima del sistema relativo? Acá es lo más importante que tengan ojo. Tenemos que derivar esto en su sistema. Entonces, al derivarlo en su sistema, este es cartesiano, no cambia. Entonces, únicamente queda el R punto. R punto n sub X sub 1. Es fundamental esto, porque si ustedes acá reemplazan esto, van a tener que empezar a derivarlo y no es lo que tienen que hacer con movimiento relativo. Siempre tienen que derivar en el sistema. Una vez que ya lo hicieron, reemplazan el vector de coordenada. Y va a quedar R punto seno de phi n sub R menos R punto coseno de phi n sub z. Ese es el phi punto. Ahora, si recuerdan, en la ecuación de movimiento relativo aparece el término W, que yo les comenté que era una composición de ambos. Esta va a ser el giro del sistema relativo respecto al otro, y este va a ser el giro de la partícula respecto a nuestro sistema relativo prima. Entonces, ya, es simple. El omega 1 va a corresponder al θ punto n sub z, que es este cambio. Y el otro va a ser un phi punto, porque esto rota respecto a phi, en E sub z
prima. Ahora bien, el E sub z, recuerden, con el que habíamos escrito delante, que en el fondo E sub z prima era menos C teta. Perdón, es z, que es, no, perdón, E teta. Sí, toda la razón. Que va así y él va para acá. Entonces, esto queda de la siguiente forma en el sistema global. Y esa es la aceleración angular. ¿Cuánto vale la aceleración angular? La derivada de esto. Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar teta 2 puntos n sub z, porque el z no cambia, más phi punto en teta punto e sub r menos phi 2 puntos n sub z, que es la derivada. Derivan uno, derivan el primero, acá les queda un producto. Ok. Ahora tenemos que calcular el término de la velocidad. Vamos a volver a las ecuaciones de movimiento relativo. Ya, ahí está. Tenemos el B mayúscula, el B prima, más omega cruz R prima. Este falta calcular, que es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Vamos a calcular cuánto es el omega cruz R prima punto. Voy a reescribir cuántos son. Voy a reescribir los valores. Que esto va a ser teta punto n sub z menos, lo siento, menos phi punto n sub teta cruz r seno de phi n sub r menos r coseno de phi n sub z. ¿Cómo se resuelve el producto cruz? Bueno, es lo mismo que un producto normal. Multiplican este por ambos y este por ambos y después ven las relaciones de los ángulos. Entonces, esto queda de la siguiente forma. Va a quedar r phi punto seno de phi paréntesis E sub z cruz E sub r. Después vamos a calcular cuánto sale. Cuánto vale, ¿verdad? Acá va a quedar menos este por este. Ser r phi punto. Perdón, sí, teta. Aquí me perdí un poco. N sub z cruz E sub z. Más, menos, perdón. R phi punto seno de phi E sub teta cruz E sub r. Y más r phi punto coseno de phi e teta cruz e z. Guardar de nuevo este último término porque es un poco feo. R phi punto coseno de phi n teta cruz e z. Y ahora hay que hacer los productos cruz. E z cruz e r es e teta. E teta. E z cruz e z es 0. E teta cruz e r es menos e sub z. E teta cruz e z es e sub r. Por lo tanto, reescribiendo, queda de la siguiente forma. Va a quedar que omega ya, omega cruz r va a quedar reduciendo los términos
queda r phi punto coseno de teta n sub r más r phi punto seno de phi n sub teta más r phi punto seno de teta n sub z. Y este es nuestro tercer término. Ya tenemos b mayúscula, b' y esto. Y ahora hay que sumarlo para calcular cuánto es la velocidad. La velocidad va a ser esto, que es lo que recién nos dio, más esto, más esto. Ya. Y si ustedes los suman, vamos a obtener r punto seno de phi más r phi punto coseno de teta n sub r más a phi punto más r teta punto seno de teta n sub teta más r phi punto seno de phi menos r punto coseno de phi en e sub z. Y obtuvimos el mismo resultado con movimiento relativo, esto fue lo que nos dio, con las ecuaciones de, o sea, perdón, con coordenadas cilíndricas, perdón, sí, con coordenadas cilíndricas, que es esto mismo, que hay que agruparlo. Muy bien. Ya calculamos la velocidad, vamos a calcular ahora la aceleración. Muy bien. Aceleración. Bueno, la aceleración, recapitulando, es igual a A más A' punto minúscula, omega punto cruz R punto más 2 omega cruz V punto más omega cruz R punto. Recuerden que esta es la aceleración de Coriolis, esta es la aceleración tangencial y esta es la aceleración normal o centrípeta, para que lo tengan en consideración porque les pueden preguntar en el certamen cuál es cuál. Bueno, entonces, vamos a calcular término a término. A es la derivada de B mayúscula. Y B mayúscula era A teta punto n sub teta. Y esto hay que derivarlo. Y si lo derivamos, va a quedar, es un producto, A teta 2 puntos n sub teta, más esto por la derivada de e teta. Y e teta es menos teta punto por r, por e sub r. Entonces va a quedar que esto es menos A teta punto cuadrado n sub r. Ese es el primer término. Ahora el segundo término, que va a ser nuestra A minúscula, que es la derivada de r. Fíjense que nuestra velocidad minúscula era r punto n sub x1'. Recuerden que siempre tenemos que derivar en el sistema de referencia y después transformar. Entonces, si volvemos a calcular la derivada, para calcular la aceleración propiamente tal, queda únicamente la derivada del r teta punto. O sea, perdón, r punto. Este no cambia. Entonces va a quedar r punto punto n sub x1. Luego de hacer eso, podemos reemplazar el vector. Antes no. R menos R punto coseno de phi n sub z. Eso era lo que valía
las coordenadas RZ de nuestro sistema. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Calcular este término. Omega punto cruz R punto. Voy a reemplazar los valores, porque esto nosotros ya los teníamos. Esto era teta punto, phi punto, n sub r, menos phi punto punto, teta, más teta 2 puntos, n sub z, cruz, r, seno de phi, n sub r, más, perdón, es un menos. Es importante que cuando resuelvan esto, traten de ver el video y resolverlo al mismo tiempo, para que vayan, para que no se pierdan en los pasos, por ejemplo en esto, y puedan entender mejor. Voy a correr la pizarra porque vamos a calcular estos términos. Ya. Término, resolviendo esto, va a quedar así. Teta punto, phi punto, r seno de phi, er cruz er, menos r phi punto, phi 2 puntos, seno de phi, n sub teta, cruz e sub r, más r teta 2 puntos, seno de phi, e z, cruz er, menos teta punto, phi punto, r coseno de phi, n sub r, cruz e z, más r phi 2 puntos, coseno de phi, teta cruz e z, y finalmente menos r phi 2 puntos, coseno de phi, e z cruz e z. Ahora vamos a calcular cuántos son los productos cruz. 0 y 0. Producto cruz de dos vectores unitarios idénticos 0. Ahora, este teta cruz er es menos ez. Ez cruz er es eteta. Er cruz ez es menos eteta. Es lo mismo pero al revés. Eteta cruz ez es er. Muy bien. Reescribiendo, queda que en nuestro término omega punto cruz r punto es igual a r, perdón, sí, r phi 2 puntos coseno de phi n sub r más r teta 2 puntos seno de phi más teta punto phi punto r coseno de phi n teta más r phi 2 puntos seno de teta n sub z. Y este es nuestro tercer término. Faltan dos. Voy a dejar la pizarra. Ahora vamos a calcular el término
2 omega cruz B prima. Sí, ya, me había perdido. Voy a reemplazar, este 2 lo voy a sacar, ¿no? Después al final lo vamos a terminar poniendo. Teta E sub z menos phi n teta. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Me están pidiendo un número de teléfono. Cientos 22 999 49. Lo siento mucho. Ahora, bueno, ahí está el omega cruz el B'. Y el B' es R punto seno de phi n sub R menos R punto coseno de phi n sub z. Aquí voy a saltarme todo el desarrollo porque es lo mismo. Multiplican, calculan los productos cruz y al final van a obtener lo siguiente. R phi, phi punto coseno de phi n sub R más R punto phi punto seno de phi n sub z, perdón, e teta, más R punto phi punto seno de phi n sub z. Y ese es nuestro penúltimo término que tenemos que calcular. Ok, vamos a calcular el último término. Para obtener la aceleración. Si se fijan, este método de movimientos relativos es como bastante metódico. En el fondo, ustedes describen bien los sistemas y después aplican la fórmula y les va a dar. No tiene mucha complejidad. De hecho, yo recomendaría resolver los ejercicios siempre con movimiento normal, no con movimiento relativo. Porque el movimiento relativo de repente puede ser más complejo. Pero en este caso no. Importante que siempre utilicen como coordenadas cartesianas en estos tipos de movimientos, no otros tipos de coordenadas. Por ejemplo, si ya tenemos un sistema coordenado cilíndrico, meterle un sistema coordenado esférico para resolverlo con movimiento relativo puede ser, pero va a depender mucho de la geometría de nuestro problema. Así que siempre traten de buscar la forma más rápida de resolver el problema, si es que no se los exige en algún enunciado. Si el enunciado les pide resolverlo con movimiento relativo, nada que hacer, tienen que resolverlo. Pero si no, resuélvanlo con el método que ustedes consideren más simple. Finalmente, el último término, que les voy a anotar cuánto vale. Ustedes reemplacen ya si los productos cruz. Porque este sí que es largo. R seno de phi menos R punto, phi punto cuadrado, seno de phi, n sub R, más R phi punto, R punto, coseno de phi, n teta, más R punto, phi punto cuadrado, coseno de phi, n sub z. Y ese es nuestro último término de la aceleración para calcularlo con movimiento relativo. Luego tienen que sumarlos, agruparlos y tenerlo así. E sub r más lo que nos dé n teta
más lo que les dé nz. Lo agrupan y suman con respecto a cada vector unitario y van a llegar que se obtiene lo mismo con movimiento, o sea, con coordenadas cilíndricas o curvilíneas que con movimiento relativo. La complejidad de estos problemas claramente son las derivadas, porque van a quedar derivadas, por ejemplo, de 4 términos que son variantes. Entonces tienen que practicar, hacer harto ejercicio para que no se confundan al momento de derivar. Con eso concluye la ayudantía. Nos vemos el miércoles a las 5:20 para las consultas. Eso. Muchas gracias.